¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas? Encantado de teneros por aquí. Bueno, ¿cómo está la cocina hoy? Señoras y señores, Club de Nuit Untold Armaz. Uy, la botella ha hecho clock, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las botellas también tienen vida, aunque sean inertes ellas mismas. Notas de salida, corazón y fondo. Notas reconocidas de azafrán y jazmín en la salida. Madera de ámbar y ámbar gris en el corazón. Resina de abeto y cedro en el fondo. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues tenemos un monstruito de 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 3 horas. Creo que es, ojo, cuidado, y abostillo. Creo que es de lo mejor que he olido de momento de Armaz. Ahora, vuelvo a apostillar. Es que lo han clavado. Es que el tema de todo esto es que lo han clavado. Es una... no es una inspiración. Aquí inspiraciones hay cero patatero. Esto es un Baccarat Rouge. Ni más ni menos. Es un Baccarat Rouge. No hay que darle más vueltas. Está bordado. Está clavado. Es lo que es y huele a lo que huele. Y huele a Baccarat. Punto pelota. No hay más. No hay más. Evidentemente la salida con ese azafrán hiper mega metálico. Muy medicinal. Muy, y a mi gusto, entre comillas también, sintético igual que el original. Y esto cuando lo atomizas es un Baccarat. Pero es que es un Baccarat de arriba a abajo sin ningún tipo de concesiones. O sea, huele a Baccarat todo el tiempo. Es decir, no hay una evolución. Está ahí. Pumba, 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 pumba. Azafrán, 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 azafrán. Sí, acompañado de todo lo demás. Pero realmente esto, bueno, creo que la reseña del Baccarat no está hecha en el canal. Está hecha la reseña del Baccarat, pero es del elixir, si mal no recuerdo, porque esto me lo mandó Carlitos Rubio hace ya un montonazo de tiempo, y me mandó una muestra del elixir. Y el elixir es todavía más metálico si cabe, y es también como más unisex. Este creo que tiende un punto... Cuidado, estoy hablando de el Baccarat normal, sin otro tipo de versiones. Siempre me ha parecido que el Baccarat normal tiende más a irse hacia lo femenino que hacia lo masculino. Pero es que también esto es lo que le pasa a Paquito. A Paquito, cuando ha hecho algo, siempre se le ha ido la mano hacia las féminas. Queramos o no queramos, o casi siempre. Y aquí lo que tenemos es un clon. Es que no hay tu tía, es lo que es y punto. Pero ya sabéis lo que opino, tal y como está el mercado y la chulería que nos están gastando, pues ahora mismo, hoy por hoy, os digo que le tiréis a esta Armaz Club La Nuit Untold si queréis buscar un Baccarat Rouge. Literalmente. A partir de aquí, vamos a analizar un poquito las notas. Nada que decir con respecto a lo que es la nota de azafrán, que está sustentándose sobre una tenue línea, vamos a llamarlo así, una tenue línea de jazmín que sale y es carnoso, es un jazmín carnoso, para darle más profundidad a la composición a la hora de la salida. Vuelvo a repetir, esto lo atomizáis en la habitación y os va a oler, yo no sé, el tiempo. Entre otras cosas porque, claro, hay tejidos, cae en donde sea y se va a oler muchísimo tiempo. Mucho, o sea, tiene una sustantividad brutal. Es muy heavy metal lo que dura esta Untold. Pero vamos a llamarla Armaz y sentís, como sabemos a lo que nos estamos refiriendo, menos rollo para mí. Entonces, creo que está muy bien hecho, la salida está súper lograda porque además es de lo que se trata. O sea, alguien que quiera tener algo sin tener que gastarse el pastizal que cuesta la Louis Vuitton, porque vuelvo a recordar, Francis Kurkdjian, Maison Francis Kurkdjian fue vendida por Paquito a Louis Vuitton. Forma parte de Louis Vuitton, grupo al cual él pertenece por la división de Dior, ¿vale?
retomando un poco, haciendo un poco más la cuadratura de la circunferencia. Vale, seguimos con las notas de corazón. Madera de ámbar y ámbar gris reconocidos. Veamos, sí que es cierto que cuando pasan aproximadamente esas 3 horas, porque no se va a producir esto antes, en el momento que empieza a decaer, bueno, estoy diciendo que esto ya dura más de 10 horas, no necesitáis ni reaplicar, y tenéis la estrella y la proyección ahí zumbando, pero en plan salvaje, o sea que tranquilidad, despacio y buena letra. No, vamos, esto sirve para la mañana, para la tarde, para la noche, sin ningún tipo de problema y sin reaplicaciones. Por su intensidad sí que la recomendaría, sobre todo en invierno, porque en verano, con la potencia que tiene, puede machacarte un poco bastante el olfato y hasta incluso marearte. Es decir, ostras Pedrín, es que es verano, hay 50 grados a la sombra y estoy achicharrado y encima agobiado con la Armaz que llevo plantificada encima, así que ojito, cuidado. Sí que es muy versátil, pero controlar siempre las atomizaciones y dependiendo de las temperaturas en las que os estéis moviendo, con calores, humedades y tal, esto rinde muy bien con calor, pero tenéis que medir porque si no, menuda borrachera que os pilláis con esto. El ámbar gris tiene un tratamiento floral, delicado, está dando sustento. A mí me extraña muy mucho que lleve ámbar gris, no nos vamos a engañar, y lo que llevará será un pedazo de ambroxan como la copa de un pino. Porque tú imagínate, al precio que tiene el ámbar gris, imagínate, no hace falta imaginarse, pues el precio que tiene esta fragancia. No, pues habrán metido un ambroxan o una gotita, una microgota de ámbar gris para decir que lleva ámbar gris. Claro, es que si no los precios estarían elevadísimos de la muerte. Y esto no se produce con Armaz en esta Untold. Así que quiere decirse que sí que es cierto que se nota cierta cremosidad una vez que pasan esas 3 horas zumbando como una mala bestia. Y es ahí donde vamos a empezar a realmente disfrutar de una transición del aroma, pero sin olvidar en ningún momento que estamos moviéndonos con un azafrán hiper mega diabólico. Así que, ojito, cuidado, que el azafrán no desaparece ni al principio, ni en la mitad, ni nada. Esto está todo el tiempo. Dentro de eso entramos en los matices olfativos, que es en lo que estoy entrando. Porque si nos ponemos a oler la globalidad de la fragancia, olemos a Baccarat. No entramos en el rollo de que se puede percibir una cosa o la otra, porque está muy compactado el aroma y han hecho un trabajo brutal de clonación. Lo que sí que tengo que decir es que la resina de abeto, a pesar de que está declarada como nota de fondo, acompañada con el cedro, hace que se sienta verde todo el tiempo la fragancia. Balsámica. Le da ese chisporroteo que necesita ya de por sí la fragancia para mantenerse un tanto en verde y hacer que el resto de notas resplandezcan. Pero está muy bien jugado el abeto. Dentro de todo esto, evidentemente, llevan los ingredientes, pues cositas que le dan un rollico verde, hierba recién cortada, fresca y tal. Pero es mínimo la sensación olfativa que vamos a tener con ella. Así que tiende más a irse hacia lo que es el tono balsámico del abeto. Que esto está súper de moda esta Navidad, ya sabéis. Si no ha pasado la Navidad cuando salga este vídeo, claro, no habrá pasado seguro. No, por lo menos al Día de Reyes llegamos. Entonces, está súper chulo. El cedro, pues pobretico mío, yo es que no se lo siento nada, porque es comido por esa sensación floral, combinada entre lo que sería sintético, hablando en plata, con algo un poco más orgánico, como efectivamente puede llegar a ser el jazmín, la flor de azar del naranjo, que están, es que esto está. Pero claro, hay que afinar olfato para poder saber que realmente lleva esto metido, que lo lleva, que ojito que lo lleva, y hasta incluso lleva matices de rosa, pero vamos a centrarnos en lo que está declarado, y lo que está declarado es esto. Ya prácticamente lo he dicho antes, para lo que son bodas, bautizos y comuniones, perfecto, ningún tipo de problema. Me gusta para la novia más que para el novio. El novio me parece que debe de oler mucho más a maderas. Esto, queramos o no, es una fragancia que es muy floral metálica, de acuerdo, pero lo entiendo más como un perfume femenino que no masculino. Un hombre se lo puede poner siempre y cuando se lo ponga dentro de un contexto exportación. Sport. Si se lo pone dentro de un contexto sport, perfecto. El tema está en que con traje, a mí este tipo de fragancias en un hombre me chirrían mucho, lo cual no
quiere decir que cada cual haga lo que le dé la real gana y se lo ponga como quiera. Pero centrándome en lo que serían los actos especiales y todo esto donde os invitan y todo el rollo, o sois los protagonistas, yo prefiero que esto lo lleve una chica y luego los invitados que se lo pongan si quieren. Como invitado puedes ponerte lo que quieras, como protagonista no. Halagos vais a tener, ¿eh? Esta fragancia siempre ha dado halagos, hasta incluso ya lo digo yo, es que da halagos. ¿Por qué? Porque da halagos. Porque además cuando estuve gastando sobre todo la versión Elixir de Carlos, la gente decía, ostras, hueles muy rico, tío. Y yo, gracias, gracias, Carlos, mándame 4 botellas. Pero eso no se ha producido, por desgracia. Carlos, mándame de 4 botellas. No, porque el pobre no es millonario y trabaja como un negro. Vendiendo motos, el pobre. Hoy ya quisiera yo vender motos. En fin, a los moteros. Con barba. En fin, calvos mejor. Señores míos, señoras mías, creo que poquitas cosas más. Estela, la proyección, la duración, tema de halagos, cuándo ponérsela y... creo que es un caballo ganador siempre y cuando sepamos jugar el cuándo utilizarla. Pero ya os digo yo, que Baccarat lo conozco, esto es muy clavado. Esto está clavadísimo, así que Armaf, muy bien, lo habéis clavado, ¿eh? Yo creo que además es el primer perfume que os huelo que lo habéis realmente clavado. Así que... ay, Dios mío de mi vida, me cuesta un trabajo hacer estos vídeos con clonaciones que es increíble. Pero bueno, hay que apechugar con lo que hay. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabemos que hay gente que no le ha gustado esto, así que un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña de los pelos chorretosos. Y por otro lado, como ha habido muchísima gente que le ha gustado esto, recordar que suscribirse y activar las campanas y darle al like es gratis, no hay que pagar nada. Y vais a ayudar un montonazo al canal. Y ya si escribís comentarios, eso ya es orgásmico por completo, porque va a posicionar todavía más aún el canal, el vídeo y todo. Así que siempre agradecido. Cuando os lo agradezco siempre y cuando suscribáis, deis al like y escribáis comentarios, ¿eh? Si no, me enfado muchísimo. Me pongo así con los cuernos retorcidos. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. Para